Vamos a la palabra de Dios y me acompaña ahí al libro de Mateo capítulo 16. Aquí estamos en casa y queremos escuchar la palabra de Dios. Mateo 16, capítulo 16, verso 13. Y vamos a escudriñar la palabra, aprender de lo que el Señor nos va a enseñar esta tarde. Dice así la Escritura en el nombre de Jesús, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Es una buena pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el versículo 18 en adelante, me quiero enfocar ahí, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Jesús de él mismo, sobre esta roca, dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Me quiero enfocar en esa palabra: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta tarde quiero hablarles sobre el tema: en las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. Amén. La iglesia sigue caminando. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle dirección al Señor para que Él pues, nos guíe, sea Él siempre hablando a su pueblo. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar reunidos juntos aquí en casa con mi familia, por los que están escuchando, conectándose, Señora, por medio de las redes sociales. Te pido que toques sus corazones, no sé qué necesidad tengan, no sé por qué prueba o lucha estén pasando, Padre, pero nosotros somos la iglesia y la iglesia en las luchas y en las pruebas sigue caminando. Señor, toca mis labios, mi mente, quita todo lo que está perturbando los aires. Te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Quiero hablar sobre el tema esta tarde. En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando. Jesús dijo, hermanos, cuando leíamos el versículo, dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Y por primera vez la Biblia nos revela el plan de Dios para su pueblo. Si leemos el Antiguo Testamento, en ningún lugar usted encuentra en el Antiguo Testamento la palabra iglesia. Por primera vez, cuando entramos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, cuando entramos al tiempo de la gracia, Dios en su plan ya tenía lo que su iglesia iba a hacer. Y Él es la roca, dice: edificaré mi iglesia sobre la roca, que es Jesucristo. Y quiero decirle, hermanos, que aunque traten de destruir su iglesia, no podrán, porque está fundada no por voluntad de hombre, sino está fundada, dice la palabra, sobre la roca. Y sabemos que Cristo es esa roca. Él dijo: sobre esta roca. Si hay algo que la iglesia de Jesucristo ha pasado, hermanos, por temporadas de generación en generación, ha pasado por temporadas de persecución. Amén. Hay cantidad de libros históricos. Igual la Biblia nos habla de persecución y vamos a meditar un poquito en eso ahorita. Pero hay libros históricos que relatan lo que estos primeros cristianos sufrieron por testificar de Jesús. Algunos, eran quemados vivos. Eran puestos, por ejemplo, a la gente que pasaba, porque eran antorchas que eran encendidas para ejemplo a los que estaban ahí. Amén. Aquellos cristianos, primeros cristianos que sufrieron la persecución, sufrieron porque testificaban del Dios Todopoderoso. Y hermanos, también había otros ejemplos, como en el estadio romano, allá en Roma, donde echaban a los cristianos, los metían ahí en ese estadio y soltaban leones para que se comieran a los cristianos de diferentes edades, grandes, chicos.
Para la gente, hermanos, estos romanos o emperadores romanos en aquellos tiempos eran gente pagana que no creían en Jesucristo. Ellos no creían en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero la gente que estaba ahí, hermanos, testificando, no negaban que había un Dios todopoderoso y que su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Actualmente, hermanos, en países como la India y China, Irán y Afganistán, hermanos, estos países están en contra del cristianismo porque persiguen a la iglesia, no dejan que los hermanos se reúnan, porque ellos tienen otra doctrina, ellos tienen otra religión que ellos practican y no quieren que la gente se reúna para hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así hay cantidad de hermanos que van a aquellos países y exponen su vida, hermanos, para testificar del nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos han dado, como les dije, su vida por el Evangelio, pero sabe algo, que en medio de las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando, hermanos. Si vamos al libro de los Hechos, el libro de los Hechos nos revela lo que pasaron los primeros cristianos cuando el Señor fue levantado en gloria, amén, y empezaron a reunirse, a tener servicios. Hermanos, el poder de Dios se manifestaba, la gente se entregaba al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo persecución por causa de eso, y quiero llevarlos al libro de los Hechos. Si me acompaña ahí, Hechos capítulo 8, y vamos a ver por lo que la iglesia pasó, porque Hechos capítulo 8, verso 1 al 4, vamos a leer ahí. Dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. Acababa de Esteban ser apedreado y había muerto. Y inicia el versículo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y note lo que dice el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, dice, el Evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta ocasión, hermanos, los primeros creyentes fueron esparcidos por tierra de Judea y de Samaria. Y aquí se cumple lo que el Señor les dijo cuando les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén. Dice, pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra, hermanos, esta palabra testigos, me seréis testigos, en griego tiene un significado que significa mártir. Es decir, que ser testigo del poder de Dios significa que un día a lo mejor vamos a tener que dar nuestras vidas por testificar del Evangelio de Jesucristo. Y a lo mejor usted puede decir, hermano, pero eso no sucede en este país. Amén. Y le damos gracias a Dios que en este país tenemos derechos para reunirnos, para ejercer nuestra fe, para adorar a Dios de una manera con libertad, hermanos, en este país. Pero sucede algo, hermanos, que cuando la iglesia es puesta en persecución, el Evangelio se empieza a esparcer, se empieza a predicar en otras partes que no se había predicado, porque donde quiera que iban, dice la palabra de Dios, iban predicando el Evangelio, iban testificando de Jesús, iban testificando de aquel que había muerto en la cruz, iban testificando de aquel que abría los ojos de los ciegos, iban testificando de aquel que sanaba a cojos, a mancos, que sanaba a leprosos, hermanos, que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, eran sanos. Y ellos iban testificando de ese poder, pero las señales los seguían, hermanos, porque eran llenos del Espíritu Santo, tenían la presencia de Dios en ellos, y cuando oraban por los enfermos, sanaban, y la gente miraba y se maravillaba que había un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús.
Yo quiero decirte algo, hermanos, que las luchas y las pruebas que enfrentamos hoy en día, y muchos de nosotros hemos pasado por tormentas, hemos pasado por aflicción, hemos pasado, hermanos, por tanta cosa, pero quiero decirle que en todo ese espacio de tiempo que hemos pasado por tormentas, Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha fortalecido, hermanos, Dios nos ha levantado, Dios nos ha dado fuerzas como la del búfalo, como dice la palabra de Dios. Y el Señor quiere que sigamos expandiendo el reino de Dios sobre esta tierra. Porque las luchas y las pruebas, hermanos, que pasamos son para testificar que hay un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Si no fuera así, ya estuviéramos, hermanos, perdidos. Estuviéramos, hermanos, caídos en el piso. Pero gracias a Dios que el Señor nos sostiene, nos levanta, nos ayuda a su palabra, hermanos. Cuando la abrazamos, cuando meditamos en su palabra, nos mantiene de pie, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en estos tiempos de prueba, de lucha. Que en medio de las luchas y las pruebas, la iglesia, hermanos, la iglesia sigue caminando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo, hermanos, aunque de primero perseguía a la iglesia, aunque primero entraba a las casas y arrastraba a la gente, hermanos, y las echaba en la cárcel, aunque primero él asolaba en perseguir a la iglesia, hermanos, Dios tenía un plan para el apóstol Pablo. Y le cambió el corazón, hermanos. Y dijo, él va a ser un instrumento escogido en mis manos. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, en 2 de Timoteo 3:10, si me acompaña ahí, 2 de Timoteo 3:10, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo una carta a Timoteo y le dice lo siguiente, escuche esto, 2 de Timoteo 3:10, dice así, pero tú has seguido mi doctrina, hablándole el apóstol Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, y note lo que dice, versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y note lo que tenemos que meditar en esto, y de todas me ha librado, dice el Señor. Es lo más importante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero dice el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Persecuciones, hermanos. Si leemos la Biblia desde el inicio, cuando los primeros cristianos empezaron a testificar de Jesús, entendemos que vinieron problemas, vinieron situaciones, vinieron persecuciones. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a testificar de Jesús, cada vez que vamos a testificar de un Dios todopoderoso, hermanos, la gente se va a oponer. La gente no quiere escuchar, especialmente en estos tiempos, en vez de humillarnos delante de Dios, en vez de clamar a Dios que sane nuestra tierra, que sane la nación, que sane el mundo entero, hermanos, la gente se ha vuelto más rebelde, se ha alejado más de las cosas de Dios. Y yo quiero decirle, hermanos, que en estos últimos tiempos muchas iglesias están cerradas por causa de la pandemia. Y se entiende, hay leyes terrenales que limitan muchas veces la capacidad de una iglesia, especialmente en estos tiempos. Y mucha gente no quiere ir, hermanos, porque bueno, hay temor de un contagio y se respeta eso, hermanos. Si usted no quiere ir, no hay problema, usted puede estar en su casa. Pero muchos hermanos se han alejado de las cosas de Dios porque solamente, hermanos, quizás vivieron una vida de rutina cuando iban a la iglesia. Y ya realmente cuando ya no hay el acceso a ir, quizás por rutina o lo que sea, se han alejado, hermanos, de las cosas de Dios porque nunca hubo realmente un deseo de conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero yo vengo a decirle que aunque los edificios, hermanos, estén vacíos, la iglesia que es usted y yo,
seguimos testificando del poder de Dios. El edificio, hermanos, el templo es especial. El templo y la casa de Dios es un lugar sagrado donde uno va a esos lugares, hermanos, para adorar y exaltar el nombre del Señor. Pero déjeme decirle que la iglesia no está compuesta nomás de 4 paredes. La iglesia no está compuesta nomás de una transmisión por redes sociales. La iglesia está compuesta de usted y de mí. Y es usted y yo el medio que Dios usa para transmitir el poder de Dios, para transmitir el Evangelio de Jesucristo, para transmitir la palabra de Dios. Porque, hermanos, quizás no hay persecución en este país actualmente, como en aquellos tiempos. Y gracias a Dios por eso. Pero quizás en el futuro, hermanos, venga otro tipo de persecución, donde la iglesia ya no se le va a permitir predicar la verdad, hermanos, donde la iglesia se le va a decir solamente que puede predicar de un tema y no puede predicar de otro, hermanos, porque la gente ha llegado a un estado de conformidad donde quieren escuchar solamente lo bueno de parte de Dios. Y Dios es bueno. Déjeme decirle que Dios es misericordioso. Dios nos ama tanto, hermanos. Ya estuviéramos perdidos si Dios no fuera un Dios de amor. Pero quiero decirle que Dios también es un Dios, hermano, santo, que quiere que vivamos una vida santa. Y no podemos venir ante su presencia, hermanos, siendo un vaso sucio. Tenemos que limpiarnos. Por eso le digo, hermanos, que Dios sigue siendo Dios en los tiempos antiguos, desde el inicio, antes que Él formara la tierra, antes que Él soplara aliento de vida en la nariz de Adán. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo milagros de generación en generación. Dios ha ido transformando corazones, hermanos. Recuerde dónde lo sacó el Señor usted. Recuerde dónde me sacó el Señor a mí. Le doy gracias a Dios por eso. Pero ya estamos en los últimos tiempos, hermanos, y necesitamos prepararnos para que cuando venga el Señor nos encuentre, dice la palabra de Dios, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo es que la iglesia va a purificarse, hermanos? Por medio de las luchas y las pruebas que el Señor nos pasa. El Señor nos va limpiando, nos va purificando, porque necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos pedir perdón a aquellos que hemos lastimado, hermanos. Necesitamos limpiarnos para ser vasos limpios en las manos del Señor. ¿Y cómo nos vamos a limpiar, hermanos? Nos vamos a limpiar por medio de su palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Note lo que dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nosotros somos un pueblo de Dios. Yo no sé qué necesidad estás pasando, yo no sé por cuál enfermedad tú estás caminando, pero Dios tiene poder y control de toda enfermedad, toda ansiedad, todo temor, hermanos. Usted tiene que reposar en la palabra de Dios. Tenemos que reposar que en su palabra, que Él nos dice que por nada estemos afanosos. En otras palabras, en inglés dice que no estemos ansiosos, sino sean reconocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y Él nos va a dar algo especial. Dice la palabra de Dios que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, la iglesia en las luchas y en las pruebas tiene que seguir caminando, hermanos. Porque lo que nos sostiene, hermanos, en medio de los problemas es la palabra de Dios. Lo que nos sostiene cuando viene la tormenta, hermanos. Dice que había 2 hombres que edificaron, hermanos, su casa. Uno la edificó sobre la roca, otro edificó su casa sobre la arena. Y dice la palabra de Dios que vinieron las tormentas a golpear esas casas. Y solamente una casa quedó, hermanos, de pie. La casa que fue construida, dice, sobre la roca. Yo no sé cómo estás pasando ahorita esta situación de estar alejado de la iglesia, de estar alejado de los hermanos, de estar alejado aún de familiares, hermanos. Yo no sé cómo te sientes tú. Pero va a haber un tiempo donde nos vamos a poder reunir otra vez, hermanos, y hay que clamar a Dios para que Él mande sanidad a este país. Él mande sanidad
espiritual, mande sanidad física, mande sanidad mental, hermanos, que ahorita la gente está pasando por situaciones muy difíciles, pero solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede sostener y le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Sigan caminando, sigan luchando. Este camino es largo, hermanos. Nunca se nos dijo que ser cristianos iba a ser fácil. Al contrario, se nos dijo que iban a venir situaciones difíciles, pero el Señor, hermanos, está con nosotros. Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si tú estás pasando por problemas, por enfermedad en este momento, el Señor está contigo. Es necesario que creas. Es necesario que lo adores en medio de tu tormenta. Que le des gracias en medio de tu tormenta. Que lo exaltes en medio de tu tormenta. Para que sea Él el que sea glorificado. Y cuando ya pases la tormenta y veas que la mar está tranquila, está pacífico, vas a levantar tus manos y vas a darle gracias a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús.